Hola, bienvenido a mi canal El Arte de la Vida y la Naturaleza. Juntos vamos a acompañar a mis estudiantes de segundo de secundaria y van a conocer acerca del rock como danza urbana. La intención pedagógica es reconocer la procedencia, evolución e intérpretes de distintas danzas urbanas. En este caso es el rock. Si escucha algún ruido por ahí, te vas a enfocar en el conocimiento que estamos impartiendo hoy. Acuérdate que nos rodean la contaminación audiovisual, pero no nos podemos detener. Este es el tiempo que hizo el Señor y el tiempo que tenemos para hacer esta clase. Así que vamos a conocer su origen. Luego de conocer su origen, van a escuchar un rock cristiano y luego hacer un dibujo con la técnica de las cuadrículas del rock. Espero que te guste. Solamente es un poquito. ¿De qué se trata esa música a la que llamamos rock? Se trata de romper barreras, de transgredir, de cruzar fronteras, desdibujarlas, diluirlas. Fronteras geográficas, barreras sociales. We play to people. That's what we did. We didn't play like those people, that people. You know what I mean? We just played to people. Es que la música se trata de eso. De diluir la línea que separa un estilo de otro para seguir avanzando. Hoy vamos a hablar de esa música que todos conocemos, esa que de una u otra manera nos influye a todos en nuestra forma de hacer música. Hoy vamos a hablar del rock, pero por más que hoy nos parezca imposible pensar en una vida en la que el rock no exista, como todo tuvo un comienzo. Y para hablar del origen del rock tenemos que situarnos en la época en la que sonaban esas canciones en las que todos pensamos cuando decimos las palabras Rock and roll. No, un poco antes. No, en realidad mucho antes. Ya los primeros homínidos utilizaban el sonido como herramienta de comunicación. Ok, avancemos un poco. El estudio de la historia de la música occidental se ve limitado a los registros hechos por la Iglesia y los círculos de poder en diferentes regiones de Europa, ya que ellos eran quienes contaban con los recursos para documentar las prácticas musicales de cada época. Pero esa no era la única manera en la que la música avanzaba. En el siglo XVII, mientras los órganos de tubo invadían las iglesias de Europa para hacer resonar en ellas las más sofisticadas fugas compuestas por los compositores más prestigiosos, en otras partes del mundo pasaban cosas muy diferentes, lo que significa, por supuesto, que sonaba música muy diferente también. En el año 1619 llega a las costas norteamericanas el primer barco con esclavos africanos, y estos esclavos traían sus propias costumbres en relación a la música, muy diferentes a las que los europeos habían llevado a América. Las prácticas musicales africanas estaban mucho más relacionadas al baile sobre ritmos repetitivos e insistentes, con cantos hechos sobre la llamada y respuesta como herramienta principal de su estructura. La diferencia es que ya no podían cantar esta música en reuniones o fiestas, sino que lo hacían en los lugares en los que más tiempo pasaban, en las plantaciones. Las generaciones posteriores estaban formadas por afroamericanos bautizados en el catolicismo, porque la Iglesia, una vez más, vio la oportunidad de imponer sus ideas en los sectores sociales más vulnerables. En 1740, entre los salmos populares de la época, se incluían también esos otros menos tradicionales que se cantaban en las iglesias del sur. En las primeras décadas del siglo XIX se establecía un cancionero propio de los esclavos del sur, conformado principalmente por cantos de trabajo, aunque esta música ya se empezaba a mezclar con la que sonaba en las iglesias de la zona, cargando a un estilo con las características del otro, cosa que iba a seguir pasando, incluso en el siglo siguiente, como vamos a ver más adelante. En las iglesias había un tipo de canto al que llamaban espiritual. Tanto los esclavos como los dueños de las casas de los campos cantaban estos espirituales, pero poco a poco se fueron incorporando a estos cantos las características musicales de las canciones de trabajo, haciendo así lo que llamarían espirituales negros, y la primera colección de estos cantos se publicó en el año 1867. Poco a poco se fue desarrollando también la música instrumental. La mayoría de los afroamericanos Entonces vamos a seguir. no tenían acceso a instrumentos, así que fabricaban algunos con los materiales que tenían a su alcance y así podían hacer música en sus reuniones y fiestas.
Pero por otro lado, los dueños de las casas de la Ok, ya vieron parte del origen del rock. plantaciones tenían algún de música. Entonces vamos a pasar lo que el rock cristiano y luego hacer un dibujo. Espero que les guste. Aquí vamos aquí. Ya voy. El cielo se abrirá cuando te atrevas a perder para ganar. Comenzará la fe cuando no veas nada. Entonces, ya vieron varias ideas y a dónde queremos ir, ¿verdad? Conocer el origen, informarnos, instruirnos en lo correcto, en las decisiones que son positivas. Entonces, vamos a pasar el dibujo. En la página 32, mis estudiantes tienen las cuadrículas. ¿Y qué van a hacer? Van a pasar este dibujo del rock, siguiendo las instrucciones en las cuadrículas. ¿Cuál es la composición? ¿Dónde está la mano de la bailarina? Está en el cuadro 1 y cuadro 2. ¿Qué van a hacer? Miro la distancia y voy a hacer lo más bien que yo pueda. Lo más lindo. Entonces voy a hacer la mano mirando las curvas que tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el dibujo. ¿Dónde está la cabeza del bailarín? Está en el número 7, 17 y número 16. Estoy dando ejemplos. Ustedes tienen que hacerlo. Entonces, denle en pausa al video aquí para que ustedes puedan pasarlo a la cuadrícula. Si no tiene las cuadrículas, puedes hacer esto. Las 1, 2, 3, 4 y 5. Y le traza las líneas y aquí sucesivamente también. Y van a tener los cuadrados del mismo tamaño y puedes hacer esa misma secuencia. Luego le borran los números y la letra y lo puede dibujar la falda roja, esto blanco y negro y así el disco. Ahí están todas tus ideas. Espero que te haya gustado.